Gracias, hermanos, por acompañarnos en esta breve charla. Es una charla entre amigos, entre los maestros que ahorita van a estar trabajando en el proyecto del seminario. Y el propósito de esta pequeña charla es poder hablar de la importancia y beneficios de estudiar en un seminario. Todos los que estamos aquí hemos estudiado en un seminario eh, o estamos estudiando en un seminario, y al mismo tiempo los que estamos aquí estamos casados con la idea que el proyecto de un seminario y estudiar en un seminario es muy importante, y pues por lo tanto queremos animar y explicar algunas cosas de los beneficios de esto. Y bueno, creo que deberíamos comenzar por intentar definir primero, en primer lugar, qué es la educación teológica. Hermano Jorge, ¿podrías ayudarnos a entender un poco qué es la educación teológica en general? Sí, hermanos, que el Señor les bendiga. La educación teológica es, podríamos llamar la educación formal que se imparte a hombres que quieren servir en el ministerio y hacer y ser instrumentos en las manos de Dios para poder extender la misión que Dios le dio a la iglesia. La educación teológica podría ser descrita en diferentes niveles, ¿verdad? Porque en un sentido lo que hacemos los pastores cada domingo por la mañana o cuando hacemos tiempos de estudio en nuestras iglesias es educación teológica, y de hecho creemos que la doctrina es un asunto de la iglesia, no es solamente para los líderes o los pastores. Pero en este contexto en el que estamos hablando, educación teológica es esa educación formal. Hombres que no solamente tienen que tener un carácter fiel, cumpliendo lo que demanda de ellos, sino hombres que sean retenedores de la sana palabra. Y eso implica haber sido instruidos, haber probado que son fieles en retener lo que han aprendido para que puedan seguir perseverando y guardando la sana palabra en la iglesia local. Todo en la iglesia tiene que ver con la sana doctrina, y por eso la educación teológica juega un papel tan importante en los hombres que van a servir en la iglesia local. Eso es lo que podría decir de manera resumida con respecto a qué es la educación teológica. ¿Alguien quisiera aportar a esa buena y breve definición? Yo quisiera enfatizar eso que dijo el pastor Jorge sobre esa formalidad, ¿verdad? Eso es una de las cosas más importantes. Realmente, o sea, la iglesia es la que está ordenada, ¿cierto? Pero esa formalidad, esa estructura de la educación teológica es lo que es muy importante, ¿verdad? Y yo creo que eso es lo que a lo largo de los siglos se ha ido mejorando, ¿verdad? Yo creo que la iglesia ha ido entendiendo que hay quizás una mejor manera, una manera más fácil y práctica, formal, estructurada de enseñarle a esos hombres que el Señor le ha dado a la iglesia para su instrucción. Entonces, yo creo que eso es lo que la educación teológica implica, ¿verdad? Una formalidad, una estructura que es importante para la buena formación teológica de los pastores que van a guiar y que el Señor le ha dado a sus iglesias. Sí, el concepto de la educación, pero estamos diciendo de que es educación teológica. La importancia o qué es la educación teológica es un estudio formal, como han enfatizado, de quién es Dios, de quién es el hombre y todas las cosas en relación a quién es Dios y en relación con Él. Así que lo que se intenta hacer en un seminario es proveer ese tipo de educación amplia. Y sí, hermano Iram, si hay algo que añadir a eso, está muy bien. Sí, hermano. Saludos, hermanos. Yo añadiría ahí, hermano, que pensando en el adjetivo teológica, ¿no? Lo que eso implicaría.
a diferencia de una educación en cualquier otra materia, creo que parte de la meta sería guiar a los estudiantes a la contemplación de Dios. Esto es que la teología o la educación teológica, perdón, no podría solamente reducirse a la transmisión de conocimiento, aunque esa es una parte importantísima, pero aspiraría en cuanto a su meta a la alabanza, ¿no? A la adoración. Y creo que eso también ayudaría a que la podamos distinguir de cualquier otro tipo de educación. ¿Y por qué es importante la educación teológica formal? Creo que deberíamos añadir ese aspecto, educación teológica. Bueno, comencemos quizá por qué es importante la educación teológica en general, para la iglesia, para el cristiano. ¿Por qué es importante, hermano Eduardo, la educación teológica en general? Y después, ¿por qué es importante la educación teológica formal? Bueno, yo creo que ahí el fundamento es el propósito para el cual Dios fundó la iglesia, ¿verdad? Que es su gloria. Él le dio a su iglesia, pues, una fe, ¿verdad? Que es lo que esa iglesia, pues, conforme a la iglesia, la viva, crea esa fe, la esparza, la proclame. Eso es lo que va a traer la mayor gloria a nuestro Creador y a nuestro Dios. Yo creo que esa es la razón por la cual es importante la educación teológica. Sin embargo, la manera en la que Dios dispuso la iglesia, ¿verdad? Dios le dio una gran comisión a la iglesia de ir, enseñar, predicar, discipular a las naciones, yendo, bautizando y enseñando, ¿verdad? A esas personas que el Señor iba salvando en las naciones. Sin embargo, esa enseñanza, pues, es la enseñanza de esa fe que el Señor nos ha dejado a nosotros. Pero también debemos reconocer que Dios ha estructurado la iglesia de una manera específica, ¿verdad? Líderes, pastores, aquellos que iban a enseñar esas iglesias, que iban a predicar su palabra, y la iglesia como tal, ¿verdad? Que es la que debía ser instruida. Entonces, la razón por la cual es importante la educación teológica, no solo para todos la iglesia, ¿verdad? O sea, cada miembro de la iglesia, los cuales aprenden, ¿verdad? De sus pastores predicando la palabra, pero específicamente si queremos hablar más de aquellos hombres que Dios le ha dado a su iglesia, esos dones que Dios le ha dado a su iglesia, pues la educación teológica es sumamente importante, ¿verdad? Y cuando nosotros leemos las cartas pastorales de Pablo a Timoteo o a Tito, vemos la importancia de esa preparación teológica, ¿verdad? O sea, Pablo le dice a Timoteo que, ¿verdad? Le habla acerca de las falsas doctrinas, ¿verdad? Que existen en el mundo y que se quieren infiltrar en la iglesia. Eh, y Pablo le dice a Timoteo, ¿verdad? En la segunda epístola le dice, ¿verdad? Que él tiene que exhortar, ¿verdad? Y le dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. O sea, hay una comisión, hay un encargo, hay un mandamiento que el Señor, que ha dado ese don a la iglesia, le exige, ¿verdad? A sus pastores. Y es prepararse, es manejar bien la palabra de verdad, y eso requiere instrucción, requiere cuidado, requiere, ¿verdad? Enseñanza, preparación, ¿verdad? Y en la segunda epístola Pablo le dice, ¿verdad? Te encarezco delante de Dios. O sea, es que esto no es algo que los pastores deben tomar como algo ligero. O sea, esto es algo que el Señor nos ha encarecido a nosotros. Él nos ha dado esto. Tenemos que predicar la palabra, tenemos que manejar bien la palabra de verdad.
Y el peligro es ese, ¿verdad? Pablo se lo dice a Timoteo, o sea, van a llegar los días en donde la gente no va a tolerar la sana doctrina, ¿verdad? Van a querer mentiras y se van a aprovechar falsos maestros. Entonces, todas estas exhortaciones nos enseñan a nosotros la importancia de la educación teológica, específicamente de aquellos dones que Dios le ha dado a su iglesia, ¿verdad? Es la necesidad de una enseñanza estructurada, ¿verdad? Formal, como hemos dicho, ¿verdad? De todo lo que implica la teología, ¿verdad? Todas las ramas de la teología, todo lo que el Señor nos ha dejado a nosotros y que definimos como la fe, ¿verdad? Para poder enseñar la palabra de Dios al pueblo de Dios, para poder defender esta fe ante un mundo que no la quiere, un mundo que desea rechazarla, ¿verdad? Y para el fin de todo es traer la gloria al Señor, ¿verdad? Pero la importancia es esa, es el Señor, primero es una orden que el Señor nos ha dado, Él nos ha ordenado, encarecido, ¿verdad? Nos ha encargado algo, que es predicar bien la palabra, toda la palabra, pues la necesidad nuestra es formar esos hombres así, ¿verdad? Y formarnos nosotros, o sea, esa formalidad nos la enseña a nosotros las escrituras, ¿verdad? O sea, el Señor tenía a quienes enseñaban en el Antiguo Testamento, esos hombres se preparaban en la palabra para poder enseñar al resto de Israel, por ejemplo. Y lo tenemos también en el Nuevo Testamento. El Señor tenía su pequeño seminario con estos 12 hombres a los cuales les enseñó toda su palabra, les enseñó, aunque ellos eran como nosotros, ¿verdad? Lentos para aprender, el Señor les enseñó a interpretar el Antiguo Testamento, interpretar las Escrituras. Y una vez que les fue dado el Espíritu Santo, pues empezaron a enseñar la palabra correctamente, pero ellos eran el fundamento. Ahora estos hombres tenían que formar otros hombres, ¿verdad? Como Pablo hizo con Timoteo y con otros hombres, ¿verdad? Y esa estructura, esa formalidad es lo que la iglesia ha aprendido y ha entendido. O sea, esto es algo que el Señor nos ha dejado a nosotros por hacer, ¿verdad? Y poco a poco, pues la iglesia lo ha hecho de diferentes maneras, pero una de esas maneras es la formación teológica en un seminario. ¿Alguien quisiera agregar Yo que es importante? pudiera simplemente sintetizar lo que de manera tan preciosa ha dicho Eduardo, y es que si pudiéramos preguntar por qué es importante, yo diría tres cosas. La primera, por adoración o devoción. La educación teológica es vital para conocer a Dios, ¿no? El conocer a Dios es la base de toda nuestra vida cristiana, de todo lo que somos, de todo lo que hacemos. En segundo lugar, para la protección de la doctrina, y en tercer lugar, para la propagación de la sana doctrina también. Entonces, la educación teológica es un mandato general, pero también particular. General para toda la iglesia, enséñenles a guardar todas las cosas que les he mandado y les he enseñado, y eso implica a todos. Pero luego, lo que yo te mando, encárgaselo a hombres fieles, implica algo específico, particular. Y entonces, cuando uno hace esa distinción, puede mirar estos tres propósitos que decíamos. Todos debemos aprender teología y es una responsabilidad de la iglesia, tanto para devoción como para también la protección de la doctrina. La iglesia es llamada a conocer la palabra para poder pesar a los maestros, etc. Pero también, y yo diría de manera práctica, simplemente aquí, en medio de el mundo en el que vivimos, el tiempo que Dios nos permite vivir en América Latina, el tener hombres bien entrenados va a permitir tirar líneas claras sobre lo que es el error, lo que está mal, lo que tiene que ser puesto detrás de la palabra de Dios y defendida la verdad. Pero por el otro lado, el hecho de tener hombres entrenados también nos va a ayudar a hacer en menos tiempo y de una manera mucho más eficaz la propagación de este evangelio glorioso. A veces, en medio de esos peregrinajes que he podido tener en estos años por América Latina, una de las cosas que uno ve es que hay hombres muy, muy bien intencionados, pero que no conocen bien la palabra. O hombres bien intencionados que nadie les enseñó de manera práctica cómo aplicarla o cómo estudiarla. Y son hombres que aman al Señor, que quieren las cosas bien,
pero tú ves claramente la ausencia de educación teológica lo que provoca, así como la ausencia de educación práctica. Entonces, esa educación teológica tiene que ser práctica, tiene que ser profunda, teológica, y tiene que abarcar a todos los hombres que Dios ha llamado al ministerio, porque de esta manera vamos a poder cumplir con estos tres propósitos que simplemente podemos decir que es el resumen de por qué deberíamos tener y pensar seriamente en educación teológica. Sí, hermano Irán, si hay algo más. Pues gracias por sus respuestas, porque en el mundo evangélico que vivimos, donde se dice que no se necesita teología, que la teología es prácticamente un lujo, o, no, un lujo, o incluso algunos lo ven como un estorbo, ¿no? Porque la letra mata y el espíritu edifica, y cuando me dicen eso, yo les digo, por eso necesitas teología, porque ni siquiera puedes interpretar bien la Biblia sin teología. La teología es esencial para todo lo que han comentado, y una cosa es la edificación del cuerpo de Cristo, o sea, de hecho, así William Ames en su médula de la teología llama a la teología como aquel conocimiento de Dios para vivir para su gloria. O sea, entonces necesitamos teología para poder agradarle, para poder vivir bien. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Y qué es el temor a Jehová? Es el conocimiento de quién es el que me hace vivir conforme a su voluntad. Entonces, toda la iglesia lo necesita, pero como decían muy bien el hermano Eduardo y el hermano Jorge, algunos hombres, y pueden ser pastores o pueden ser otros hermanos dentro de la iglesia, necesitan una formación mayor para poder enseñar a esos hermanos que Dios ha puesto ahí. De hecho, por eso Pablo pone un requisito al pastor que conozca la doctrina, que sepa enseñar, que sea retenedor de la palabra fiel para poder tanto defenderla, como decía el hermano Jorge, pero también para exponerla. Y es por eso que el pastor o algunos hermanos dentro de la iglesia, hermanos que tienen esa carga de enseñar, hermanos que tienen esos dones o ese deseo en su corazón, lo que la confesión llama hombres dotados, deberían tener ese conocimiento superior, pues para poder enseñar la grey de Dios. Entonces, sí, hermano, adelante. Otra cosa importante de lo que decía también Jorge es esa idea de que o sea, la educación teológica nos enseña algo. La teología no se hace de manera individual, ¿verdad? O sea, una iglesia no puede hacer teología sola. Un creyente no puede hacer teología solo, o sea, la teología se hace en comunidad. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Bueno, quizás pensando en lo que decía el pastor Jorge de esos hombres que dicen, ¿verdad? Que están leyendo solos o sea, o están estudiando solos y llegan a conclusiones que realmente no son bíblicas, ¿verdad? Y creen que porque están leyendo estos hombres están siendo bíblicos y ese es un gran problema. Los seminarios, específicamente para aquellos dones que el Señor le da a sus iglesias, son muy buenos porque, por un lado, o sea, son personas que los que dirigen, los que enseñan, son personas que, digamos, nosotros sabemos, son personas que tienen una madurez espiritual, que conocen bien la palabra, ¿verdad? Que le van a decir a esos hombres que están siendo formados, o sea, cuál es la doctrina, el conocimiento más consistente con las escrituras, y nos van a exponer a los que estamos siendo formados a un gran número de hombres que han hecho teología a lo largo de los siglos, ¿verdad? Y de los cuales nosotros vamos a aprender de ellos también, ¿verdad? Pero lo importante lo que hablaba Jorge es eso también, ¿verdad? O sea, el seminario, la educación teológica formal o estructurada nos ayuda a nosotros a hacer teología en comunidad, ¿verdad? No solo con otras iglesias, otros hermanos de otros lugares, ¿verdad? Sino también con la iglesia a lo largo de los siglos, ¿verdad? Que ha pensado y meditado en cosas que el Señor nos ha dejado en su palabra. Entonces, eso es también muy importante. Hermano Irán,
¿cuáles son algunos medios por los cuales alguien puede ser formado teológicamente, alguien puede recibir educación teológica em, formal? ¿Puedes ayudarnos en eso? Claro que sí, hermano. Yo creo que si empezábamos definiendo la educación teológica de una manera amplia, tendríamos, si pusiéramos en círculos concéntricos, tendríamos que empezar por la familia. Y pensando en eso, creo que inmediatamente nos vendría a la mente, ¿no? Los catecismos, las confesiones y ese papel que el Señor le ha dado, le ha otorgado a los padres para transmitir la fe, pensando en Deuteronomio 6, por ejemplo, a enseñar a los hijos a confesar la misma fe, a pasarla a la siguiente generación. Y siguiendo en esos círculos concéntricos, yo diría que el medio por excelencia sería la iglesia, ¿no? La carta a los Hebreos nos dice en capítulo 13, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Entonces, pensando en esto, creo que no nos damos cuenta hasta qué punto las predicaciones cada día del Señor y el ejemplo de nuestros pastores van moldeando nuestro pensamiento y nuestra teología, ¿no? Eh, y también creo que podemos decir en la iglesia que no podemos hacer a un lado la forma en que los santos en la congregación también nos enseñan, nos moldean. El Nuevo Testamento nos habla, ¿no? Muchas veces con esos mandamientos de decir unos a otros y esa actividad orgánica en el cuerpo de Cristo. Y pensando en la iglesia y específicamente en los pastores, como decían nuestros hermanos hace un momento, creo que esto realzaría la importancia de un tercer círculo que serían los seminarios, ¿no? Si la Grey no va a poder avanzar más en su conocimiento de la estatura que tiene el pastor, una implicación lógica es que pues hay que levantar la estatura del pastor, ¿no? Su pensamiento, su teología, si queremos que esto impacte más a la iglesia, ¿no? Y creo que ahí entraría como un medio importante también, un medio que puede contribuir para equipar a los hombres de Dios, los seminarios. Eh, ¿Podríamos abundar en estos medios y maneras o podríamos profundizar en por qué es bueno recibir educación teológica en el seminario? ¿Quién quiere, hermano Jorge, quiere seguir con esa? Sí, vamos con todo. ¿Por qué un seminario? Bueno, una de las preguntas que se levanta siempre es si es realmente legítimo tener un seminario teológico. Porque entonces todos de los que estamos aquí estamos pastoreando, guiando iglesias, y todos los pastores y gente involucrada en los seminarios que nosotros conocemos o en los que trabajamos o servimos o hemos estudiado, son pastores o gente que fue pastor que evidentemente entiende la importancia de la iglesia local, ¿no? Y nosotros así también el día de hoy. Amamos nuestras iglesias y creemos que Dios nos dio esa responsabilidad en el mundo, tener que, siempre digo, si alguien quiere saber la verdad, pregúnteselo a la iglesia, porque es ahí donde el Señor la puso, en el sentido de su palabra revelada y verdad. Ahora, pero cuando uno piensa en este tema de los seminarios, hace unos meses o quizás años, meditando sobre este principio, de algunas personas que decían, no, porque no es bíblico, se están yendo en contra del principio, tener un seminario es una cosa para eclesiástica, y entonces uno se pone a pensar, los que estamos aquí esta mañana, somos 4 pastores y en el caso de Irán, un hombre que está por ser reconocido, Dios mediante, por su iglesia local. Somos hombres que nuestras iglesias tienen que darnos el permiso o para viajar a Guadalajara o para poder estar en clases o para poder reunirnos. Cuando nuestras iglesias se involucran al darnos ese permiso, estamos hablando de un trabajo entre iglesias. Y el principio es este, cuando uno ve la Gran Comisión es un principio de la iglesia, de poder ir al mundo y poder plantar iglesias. Y estamos todos de acuerdo en eso. Cuando uno ve 2 Timoteo 2:2, lo que uno se encuentra es que es un mandamiento específico a pastores de poder formar no a todo el mundo, sino a hombres fieles. Esto que yo te enseño, encárgaselo a hombres fieles. Y eso
hace un target diferente, una misión diferente de a quién se lo dio y quién tiene que hacerlo. Y cuando hablamos de los pastores, entonces tenemos que reconocer una verdad. Ninguno de nosotros tiene todos los dones o todas las experiencias o todas las habilidades o todo el tiempo para poder hacer una obra como la que el Señor quiere que nosotros hagamos. Y entonces es bíblico, es correcto, es conforme a la mente de Cristo cuando iglesias con una fe en común, con una práctica en común, deciden caminar juntas y poder dar lo mejor que cada una de ellos tiene a través de sus pastores para poder formar hombres, para que ellos puedan a la vez enseñar también a otros hombres fieles. Así que el trabajo entre iglesias no solamente que es legítimo, es una manera casi obligatoria de poder hacer las cosas si queremos formar hombres con una capacidad mejor que la nuestra. Yo espero que los hombres que vengan después de mí sean mucho mejores con todas las cosas que a mí me faltan. Y soy consciente que yo no puedo dar lo que yo no tengo. Quisiera, a veces vuelvo a pensar qué repetiría en mi vida para poder estudiar más ciertas cosas o qué partes me saltaría. Y uno dice, bueno, lo que el Señor me permitió vivir, lo que el Señor me ha permitido estudiar y me sigue permitiendo estudiar, es parte de lo que Dios quiere usar y le doy gracias a Dios por eso. Y eso inmediatamente me lleva a reconocer, yo no tengo otras cosas porque tendría que haber vivido otra vida y tendría que haber sido otra persona para poder tener lo que el Señor me hubiera dado en ese caso, ¿verdad? Pero gracias a Dios que no tiene que ser así. El ministerio no depende de una persona o de una iglesia. Y cuando trabajamos en unidad, entonces podemos trabajar y formar hombres fieles. Y este ministerio de un seminario como el que estamos ahora representando no es el trabajo simplemente un trabajo para eclesiástico, está fundamentado en una iglesia local con el respaldo y el trabajo de otras iglesias locales y de sus pastores para poder formar a hombres para el ministerio y como de una manera formal. Entonces, los seminarios son definitivamente algo legítimo, pero déjenme decirles algo más. Cuando uno mira las palabras de Pablo a Timoteo, no solamente es un asunto de si es legítimo que otros pastores se junten y trabajen formando hombres de manera específica que cumplan estos requisitos, sino que cuando le dice lo que has oído de mí, implica que es una enseñanza que es confesional, que es una enseñanza que es un depósito de doctrina que hemos recibido y que tenemos que entregarlo. Y de esa manera se vuelve todavía más importante, no solamente un seminario en el trabajo de equipo de pastores, lo cual ya es legítimo. Qué precioso y qué manera de cumplir el mandato de Pablo es cuando hombres que estamos con una misma fe en común entregamos a los que vienen después de nosotros ese depósito que nosotros hemos recibido. Y entonces se vuelve no solamente algo legítimo, sino algo importante, obligatorio, necesario, el tener que enseñar confesionalmente, con una fe en común y con un trabajo en equipo entre pastores. Así que no piensen, si alguno de los que nos está escuchando y quizás ha pensado en este tema, tienes que saber esto, nosotros amamos nuestras iglesias locales y buscamos ser consistentes con eso. Y el hecho de formar hombres, aunque es un ministerio de la iglesia, es una responsabilidad dada a pastores. Y como se lo dio a los pastores completamente de manera legítima podemos reunirnos y ayudarnos en la tarea de formar hombres fieles. Así que eso es lo que podría decir con respecto a la legitimidad de un seminario y la importancia que tiene hacerlo a través de un seminario. Nadie tiene todos los dones, nadie tiene a veces el tiempo completo para poder hacer algo así, pero cuando lo hacemos entre algunos, lo que es imposible para uno solo se vuelve posible del trabajo en equipo. Si alguien quiere, Sí, yo lo veo eso, o sea, eh, eh, la- 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 nuestras iglesias muy probablemente cuando nosotros, digamos, las comparamos con iglesias de otras denominaciones, por ejemplo, eh, nuestras iglesias están muy bien formadas teológicamente, ¿verdad? O sea, nosotros vamos a nuestros miembros y les hacemos preguntas teológicas, ellos van a estar muy bien instruidos y van a saber muchas cosas que muchos otros cristianos lamentablemente no saben, ¿verdad? Pero eso específicamente con esos dones que el Señor nos da, eso que dice Jorge es tan importante, ¿verdad? Es ese principio también del asociacionalismo, ¿verdad? O sea, es de nuevo,
vuelvo a repetir lo del aislamiento de las iglesias, ¿verdad? Eh, Jorge dijo eso que es tan cierto, ¿verdad? O sea, ninguno de nosotros podrá saber todo lo que hay que saber. Ninguno de nosotros podrá enseñar todo lo que hay que enseñar. Así como una iglesia sola no puede hacer lo que Cristo le ha dado por sí sola en el país en donde, o en el lugar donde el Señor la ha puesto. O sea, por eso es el principio de asociarse con otras iglesias. Entonces, igual va para nosotros en el entrenamiento teológico. O sea, nosotros quisiéramos tener, ¿verdad? Poder nosotros enseñar a esos hombres que están en la iglesia, pero realmente no se puede. O sea, el tiempo nos falta. Hay muchas cosas que hacer, entonces ahí es donde, como dice Jorge, ¿verdad? Esas iglesias que se unen, ¿verdad? Puede ser en un país, pueden ser en un continente, ¿verdad? Con el propósito de ayudarse y de cada una brindar esos dones que el Señor le ha dado también para enseñar a esos hombres que el Señor le ha dado a su iglesia es tan importante, ¿verdad? Y eso pues se resume en esos seminarios confesionales, como decía Jorge también, ¿verdad? Que creemos nosotros, esta es la fe que nosotros consideramos es lo más consistente. Bueno, unámonos todos para enseñar a esos hombres, ¿verdad? Y que cada don pueda ayudar en la formación de esos dones que el Señor le da a sus iglesias. Hermano Irán. Sí, hermano, solamente agregar haciendo eco de lo que decían nuestros hermanos. Creo que hay dos extremos aquí, ¿no? Cuando pensamos en la cuestión del seminario, una, decir por un lado, no lo necesitamos para nada, y por el otro lado quizá decir, bueno, es que alguien tiene que estudiar en un seminario forzosamente para poder ser ordenado o reconocido, ¿no? Creo que ese sería como el otro extremo del espectro. Pero es impresionante cómo, o sea, al pensar en un seminario volvemos a pensar siempre en la iglesia, ¿no? Y la manera en que funcionamos juntos como un cuerpo, como la iglesia universal también. Y creo que algo que nos ayuda ahí es quizás decir, el seminario provee una orientación que nos ayuda como una especie de brújula, ¿no? Hermanos que se han dedicado más tiempo para estudiar, que el Señor los ha provisto quizás de dones especiales para esa tarea, que nos pueden decir qué leer, cómo leerlo, para qué leerlo, y en este sentido ahorrar muchísimo tiempo, ¿no? A un hombre que, supongamos, en la realidad en nuestro continente, la mayoría de los pastores tienen que dedicarse también a hacer una labor extra, ¿no? Además de la iglesia y para proveer para sus familias. Entonces no tienen mucho tiempo. Y si les dijéramos, hermano, pues empieza a navegar en este mundo nebuloso en el que hay 2000 años de estudio y publicaciones y obras de teología, un pastor puede decir, bueno, ¿y cómo puedo empezar en eso, no? ¿Cómo lo hago, no? El seminario en ese sentido proveería la orientación para que un hombre tenga las herramientas necesarias para poder estudiar y poder interactuar, ¿no? Con la gran teología que se ha publicado a lo largo de los siglos. Sí, yo solo añadiría todo esto, 4 cosas. Un seminario es importante por el balance. Creo que alguien ya había mencionado esta palabra, el balance que te da. Me acuerdo que es Martin Lloyd Jones en su libro de la predicación y los predicadores que dice que todos nosotros tenemos diferentes inclinaciones. A veces, si nos vamos solitos, yo solo leería quizá teología sistemática, otro solo teología bíblica, u otro solo escatología, u otro solo la confesión de fe, solo el congregacionalismo. Eh, pero un seminario te va a hacer conocer eh, todas las variedades, ¿sí? Desde teología bíblica, teología exegética, la confesión y demás. Entonces, creo que por eso ayuda un seminario. Te hace estudiar esas materias, incluso te hace enamorarte de ellas, porque a veces
no las lees porque no las conoces, ¿sí? Y a tener ese espectro te beneficia mucho. Otra razón es, creo que esto lo tomé de Richard Barcelos, los seminarios son importantes porque te recomiendan libros, y creo que ya mencionó algo el hermano Irán. De hecho, es muy importante. Él va al extremo a decir, eh, cada libro lo más importante son las footnotes, donde encuentras sus otros libros. Pero bueno, esa sería otra razón. Y otro aspecto es las disciplinas. Un seminario te ayuda a generar disciplinas, porque no somos la cultura latinoamericana más disciplinada en lecturas, en desarrollo de trabajos, en una constante de educación. Yo digo esto, hermanos. Debemos ver el seminario solo como una herramienta de capacitación para que después los estudiantes puedan pasar toda su vida estudiando. Es esa preparación que lo va a formar para que después él se pueda dedicar a estudiar. Así animo o desanimo a los hermanos en el seminario. Les digo, hermanos, ya hemos visto, no sé, 35 horas hemos pasado en esta clase o 30 horas hemos pasado en esta clase. Es la introducción introductoria a la introducción para que ustedes ahora profundicen. Y creo que eso es importante, genera disciplinas de cómo estudiar. Y por último, un seminario es importante por las demandas de este mundo. Yo creo que en el pasado, antes de que el Internet existiera, antes, no sé, un pastor en una región ayudándose con otros pastores y él leyendo algunos libros, eso hubiera sido suficiente. Pero a la luz de cómo está este mundo, de la razón de la esperanza que se demanda de nosotros, se requiere una preparación mucho más desarrollada para poder guiar a la iglesia, ¿no? Porque la iglesia viene con preguntas intensas. Hermano, ¿qué es esto de la propiciación? ¿Qué es esto de la expiación? ¿Cómo debemos responder ante esta circunstancia? Y el seminario capacita al pastor para poder dar ese tipo de respuestas. Yo añadiría nada más a la pregunta anterior, ¿qué nos ayuda a recibir educación teológica? ¿Qué medios? Libros. El seminario sirve también para guiarnos a comprar los libros correctos. Y eso es muy importante. Por eso creo que era Erasmo de Rotterdam que decía, si tienes dinero, compra libros. Y si te sobra, comes. Ahora, si estás casado, no sigas ese consejo. Primero dale de comer a tus hijos, pero eh, sí, y después compra libros. Por último, bueno, dos más y acabamos. Hermano Eduardo, todos los que estamos aquí hemos o estamos estudiando en un seminario. ¿Podrías contarnos cuál ha sido tu experiencia de recibir educación teológica? Eh, Tanto los pros como los contras, ¿sí? O los riesgos, porque eh, es bueno advertir, ¿no? De decir, y así los hermanos pueden tener precaución y cuidado en ciertas cosas. Sí, claro. Yo recuerdo, eh, bueno, cuando el Señor me salvó, Él, o sea, Él puso en mí un deseo de enseñar. O sea, yo quería enseñarle a todo el mundo lo que yo estaba aprendiendo de las Escrituras. Entonces, ese deseo el Señor pues lo fue aumentando cada vez más. Entonces yo poco a poco, yo iba comprando libros que escuchaba de pastores calvinistas o reformados y yo los leía y así leí mucho. Eh, Recuerdo en el 2015, creo que fue que fui a una conferencia en los Estados Unidos y estaba el pastor Sam Waldron. Y entonces, pues yo hablé con él y lo que a mí siempre me preocupó fue eh, esa estructura, ¿verdad? Por eso he hablado tanto de estructura hoy. Yo le decía al pastor Sam, o sea, el pastor doctor Waldron, o sea, yo he leído, yo había sido ordenado en mi iglesia
pero yo sí le dije al doctor, o sea, yo sé que yo necesito una estructura, yo necesito que me digan, o sea, esto es lo que esto es lo mínimo que un pastor bautista reformado debe saber y dominar para ser, ¿verdad? Apto para el ministerio, para poder enseñar, para poder cuidar de la grey. Entonces, el doctor Waldron pues me dijo que precisamente es eso lo que nosotros queremos hacer en nuestro seminario, ¿verdad? En ese momento no era CBTS, sino era otro seminario, pero bueno, pasaron los años y hasta que ya, pues ya pude tener un mayor tiempo y pues la disposición para poder pues empezar en un seminario, que en este momento estoy en el seminario, en el CBTS, y mi experiencia ha sido muy buena, o sea, he aprendido mucho. Eh, eh, se, me explico, eso o sea, esto lo tienes que saber, esto no es tan importante, esto sí, aquí hay que profundizar. Son cosas de hombres que son maduros en la fe, que han enseñado por años a la iglesia. Eso es muy valioso, ¿verdad? Como vos decías, ¿verdad? O sea, que te guíen vea esta literatura que usted nunca ha estado expuesto, ¿verdad? Léalo, compre ese libro, profundice en esa materia. Eso es sumamente valioso y eso es algo que provee el seminario, ¿verdad? Y a mí me ha ayudado mucho el seminario en eso, en guiarme, en instruirme, ¿verdad? En corregir muchas de las cosas que pues yo tenía mal concebidas, ¿verdad? He hecho muchas amistades y pues ciertamente una de las cosas que yo le diría a los hermanos que están pensando, ¿verdad? Que primero yo le diría, y eso es lo que yo le he dicho a algunos hermanos en mi iglesia, ¿verdad? O sea, si usted realmente está pensando en ir a un seminario, usted tiene que estar seguro de que usted tiene un llamado interno, ¿verdad? Porque esto es difícil, o sea, usted va a quitar tiempo a su familia, va a quitarle, va a tener que hacer cosas extra horario, ¿verdad? Porque tiene trabajos que entregar, lectura que hacer exámenes, estudiar. Entonces, si usted no tiene el don, ¿verdad? El seminario va a ser un tropiezo para usted. Entonces, tiene que asegurarse de que usted verdaderamente tiene el don. Entonces, eso es muy importante porque ciertamente es difícil poder agendarse el tiempo. Como vos decías, ¿verdad? La gran mayoría de nosotros, pues, somos bivocacionales, ¿verdad? O sea, tenemos que trabajar para proveer para nuestras familias y aún así hacer la obra del ministerio y aún así estudiar, ¿verdad? Entonces, sí requiere mucho tiempo, entonces hay que tener eso en cuenta. Va a ser nuestras esposas, nuestras familias tienen que estar apoyándonos, ¿verdad? En lo que nosotros consideramos es ese llamado que el Señor ha hecho de nosotros, ¿verdad? Porque va a tomar parte de su tiempo, ¿verdad? Vamos a tener que esforzarnos mucho, vamos a tener que saber que van a haber días en donde nos vamos a acostar muy tarde, donde tendremos que, para evitar el tiempo, quitar el tiempo a nuestras familias, acostarnos tarde, levantarnos muy temprano para terminar trabajos, para entregar tareas, para estudiar. Eh, entonces, la experiencia es positivísima, ¿verdad? He aprendido mucho, he hecho muchas amistades. El simple hecho también de poder tener un correo de uno de los profesores, ¿verdad? Y tienen una duda, una pregunta y escribirles y que les respondan a uno, eso es invaluable. Pero obviamente sí es algo que va a probar ese llamado interno, ¿verdad? Porque no todos, ¿verdad? Yo he visto hombres que me dicen, se me acercan, pastor, es que yo quiero estudiar en un seminario, y los pongo a leer algo y son 3 meses y les vuelvo a preguntar, ¿y qué? ¿Ya terminó el libro? Y me dicen, no, pastor, es que no he tenido tiempo. Entonces,
¿verdad? Uno ve que quizás se han engañado, pero el seminario ayuda hasta en eso, ¿verdad? A probar realmente quiénes son los que tienen ese don, quiénes son los que desean enseñar la palabra y prepararse. Pero sí, o sea, para mí la experiencia ha sido muy, muy positiva. Y como te digo, es algo que yo recomiendo a toda iglesia, ¿verdad? Que ayuden, si tienen un pastor sin un entrenamiento teológico, que le ayuden a entrenarse, ¿verdad? Que provean para él económicamente para que se pueda formar. Eso es muy, muy importante. Yo añadiría, Héctor, en mi propia experiencia, lo santísimo y útil que es sentirte el más tonto de la clase. Eso es una cosa que es una medicina para nuestras almas. El sentarte y con mucha sinceridad y vergüenza a veces decir, no tengo ni idea lo que están hablando, nunca he escuchado esos términos, no sé de qué están hablando. Y esa experiencia en mi vida ha sido tan buena todas las veces que uno toma cosas o clases que nunca antes había por lo menos profundizado de una manera seria o formal. Sentirte eso, sentir que el lenguaje es tan elevado, tan alto, los temas son tan altos que hay gente mucho más lista, que sabe mucho más. Es, es tan santo sobre todo en un escenario en el que todos nosotros nos desenvolvemos, en el que quizá algunos de los que nos están escuchando, nuestros futuros estudiantes aquí en el seminario, son hombres que enseñan a otros, son hombres que son de referencia para otros, y eso siempre va a jugar en contra de nosotros, de hacernos pensar o sentir que somos algo, que sabemos algo. Y la verdad es que mientras más sabemos, más somos conscientes de que hay un mundo tan grande, imposible de conocer, que lo único que podemos hacer es direccionar, mirar a qué lado vas a ir y dedicar el resto de tu vida a ese lado, porque hay tantos lados ocultos de esta luna que nunca vas a poder mirar, y que, y que eso es santo, es bueno, nos humilla. Cuando uno siente que tiene el conocimiento de Dios en la palma de la mano y que yo sé todos los temas y sé de todo y sé, es por eso que es tan contraproducente los famosos teólogos de Facebook que invierten tiempo en ese tipo de cosas, hablando y mostrando lo que saben o lo poquito que saben. Cuando uno realmente está estudiando, no tiene tiempo para eso. Y cuando sabes, eres mucho más respetuoso y tolerante con aquellos que piensan otra cosa, porque te das cuenta que no es una pelea personal, sino un asunto que tiene siglos y que aunque uno tiene que buscar la verdad y ser firme en lo que uno cuenta en la palabra de Dios, te lleva a tener una visión un poco menos vandálica, déjame usar esa expresión, menos radical de simplemente estos son herejes y tú tienes que parar y decir, espera, hay mucho para pensar ahí. Así que yo diría que es sanísimo ser humillado por el Señor al saber que no, que hay, como tú hay muchos más y que saben mucho más y más jóvenes que tú. Y cuando tú sientes eso, eso es tan bueno, tan santo y te vuelve a repetir, estamos en las manos del Señor. Señor, si en algo te sirve este retraso de vida que soy, esto que me queda con todas las cosas que tú conoces bien, haz lo que tú quieras, Señor. Así que creo que los pastores, aun cuando ya te gradúes del seminario, el vivir en ese tipo de círculos y de conversaciones, cuando es tomado de una manera correcta, es desafiante. Es desafiante tener conversaciones donde otra vez vuelves, tienes un déjà vu oh no, soy el más tonto de esta conversación y simplemente decir, no sé. Hace unos días estuvo aquí el doctor Sam Renihan y es interesante porque cuando los estudiantes ven a un profesor piensan, él tiene que saber todo. Y de pronto le decían una pregunta y él decía, hermano, no tengo una respuesta para darte ahora porque no he pensado en eso. Y la gente como diciendo, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo puede ser que no haya pensado en eso? Y la verdad es que hay muchísimas cosas en las que no hemos pensado y es mejor no hablar de lo que no sabemos. Mejor no digamos nada de, digamos, voy a pensarlo, voy a leer al respecto, no sé qué decir. Y eso es santo. Así que en mi propia experiencia ha sido una buena, una buena cura contra mi orgullo vano y necio de pensar que uno es algo y realmente te acuerdas que no somos nada. Simplemente por la gracia de Dios podemos seguirle conociendo a Él y enseñarle a otros lo poquito que hemos podido entender y aprender.
Hermano Irán. Pues compartiendo algo de mi experiencia, hermano. Justo hace poquito terminé un ensayo de la incomprensibilidad de Dios para la materia con el doctor Waltron de la doctrina de Dios. Y platicando con mi esposa, a raíz de que me tardé como 50 horas más o menos en hacer el ensayo, ella me decía, no, esposo, ya no vuelvas a escoger un tema tan difícil. Y lo que quiero realizar con eso es simplemente, hermano, que es difícil. Creo que lo podría resumir así, ¿no? Es difícil y emocionante. Es difícil porque es algo que reta el intelecto, es algo que lo lleva al límite y eso es bueno porque estamos hablando del Dios incomprensible, tiene que ser así, tenemos que sentirnos humillados, ¿no? Y ver el límite de nuestra existencia, ¿no? No solo de nuestro pensamiento, reconocer que estamos hablando de Dios, ¿no? Que es algo santo. Pero es difícil también porque requiere constancia, esa disciplina de la que hablaba el hermano Eduardo también, de organizar tiempos, ordenar los tiempos con la familia, buscar tiempos para leer, aprovechar esos pequeños tiempos muertos, traer el libro ahí para poder acabarlo, ¿no? Y también, porque como decía el hermano Jorge, confronta, ¿no? A ese nivel personal. Yo recuerdo, creo que fue el año pasado, haber estado leyendo algo para la clase de teología pastoral y estaba siendo alimentado por eso, ¿no? En esas lecturas había un libro de Martin Lloyd-Jones, el libro del Ministerio Cristiano de Charles Bridges también, y ser confrontado, ¿no? Por lo que uno está leyendo, es difícil, ¿no? Esa parte, pero a la vez, como digo, también es emocionante, ¿no? Tener un panorama más amplio, profundizar en el conocimiento de Dios, del Evangelio, de la iglesia, según las materias que hay, de nosotros mismos también, ¿no? Al estudiar antropología, por ejemplo, teológica, y asombrarse de seguir sacando más riquezas de la palabra y llegar a una nueva clase y decir, wow, yo nunca había visto que en este texto había esto, ¿no? Entonces eso es algo, pues, maravilloso. Así que creo que podría resumirlo así, difícil y emocionante. No, y ver también cómo eso impacta nuestras iglesias, ¿verdad? Eso es bellísimo. Yo tengo una anécdota nada más, eh, llevando hace unos años una clase del doctor Malone, Fred Malone, él tiene una parte sobre aplicar el TULIP al matrimonio. Y ¿verdad? Uno dice, es como dice Jorge, ¿verdad? O sea, jamás hubiera pensado yo a eso, ¿verdad? O sea, cómo lo aplique, cómo lo usa para instruirnos sobre el matrimonio y cómo los roles y cómo es que el hombre debe vivir y cómo, ¿verdad? Y eso me sirvió muchísimo a mí para las consejerías matrimoniales, ¿verdad? En la iglesia. Entonces, o sea, la iglesia, eso es lo que la iglesia debe ver, o sea, invertir en la educación teológica, ya sea, si no es que puede la iglesia proveer económicamente para el pastor, pero sí por lo menos darle el tiempo, ¿verdad?, que necesita, o sea, para que él pueda estudiar, eso va a impactar a la iglesia positivamente, ¿verdad? O sea, la iglesia se va a ver enriquecida con el paso de su pastor o de sus pastores por el seminario. Todo es el beneficio de la iglesia para la gloria de Dios, ¿verdad? Pero es un ejemplo, ¿verdad?, de algo que nos pasa constantemente, como dice Irán, ¿verdad? O sea, estamos ahí y mira, o sea, no entendía cómo puede ser esto, ¿verdad? Y esas cosas que humillan, como dice Jorge, ¿verdad? Constantemente está uno, nunca había visto esto, ¿verdad? Nunca había escuchado esto. Eso es muy, muy bueno. Sí, yo muy breve. También creo que una de las mejores cosas de estudiar en un seminario como los que estamos hablando, yo creo que hay hermanos que pueden enseñar en el seminario que no necesariamente sean pastores, pero este énfasis que hay de una relación con la iglesia local fue muy bueno porque recibir las clases de hombres que han estudiado profundamente, pero al mismo tiempo que están en su iglesia local, es un gran beneficio para poder bajar la teología, ¿sí? Para
que no se quede acá arriba, sino, ok, ¿y cómo te va a ayudar esto con el problema de la hermana que viene con esta circunstancia y el niño? Y creo que eso es muy beneficioso, ser enseñado por hermanos que están o pastoreando o en íntima relación con una iglesia local. Creo que es un gran beneficio. Por último, ¿cuáles son los beneficios de estudiar en un seminario a distancia? Hermano Irán, pero a ver, yo tengo que comenzar diciendo que hay beneficios y también hay desventajas, ¿sí? Creo que la mayor desventaja es pues que alguien que estudia en un seminario a distancia seguramente se encuentra realizando otras cosas, o bivocacional, o en el ministerio pastoral. Además que, aunque estamos intentando suplir esto, pues lo estudia en una circunstancia más aislada en un sentido, ¿sí? Estamos intentando corregir esto por medio de más pláticas y demás, pero no es lo mismo a vivir todo el día o constantemente con los alumnos y platicando. Y entonces, esos son desventajas, no hay que ser irrealistas aquí. Realmente hay algunas desventajas en eso, pero no creemos que esas desventajas eh, deben, o no creemos por el otro lado que no hay ventajas, ¿sí? Al mismo tiempo hay otras ventajas en estudiar a distancia. ¿Cuáles serían, hermano? Si quieres profundizar en las desventajas o simplemente en las ventajas. Creo que voy a profundizar en las ventajas, hermano. En primer lugar, y creo que es ahí donde sale o brota más ese celo congregacional, es que el estudiante permanece de una manera segura, ¿no? Bajo la supervisión pastoral. Y esto es algo que permite monitorear el avance, no solo en la teología del estudiante, ¿no? Sino también en su vida. Algo que se podría perder, no digo que en todos los seminarios sea el caso, pero que se podría perder en el caso de que una persona tenga que trasladarse y estar de tiempo completo en otro lugar, quizás servir en otra iglesia, al lugar en el que está, o el seminario en el que está estudiando, ¿no? Eh, si el estudiante puede hacerlo a distancia y puede servir la iglesia local, el mantenerse en esa relación pastoral, yo creo que va a ser algo muy, muy seguro, ¿no? Va a ser beneficioso tanto para él, además de que es algo de lo cual la iglesia disfruta, ¿no? La iglesia se beneficia de la labor del estudiante, la iglesia puede constatar su crecimiento, la iglesia puede también ver el desarrollo, si es que el Señor ha llamado a ese hombre, ¿no? Y confirmar y decir, definitivamente hay que seguir apoyando a nuestro hermano en el seminario, vemos que está creciendo, hemos aprovechado ese trabajo, ¿no? Ese estudio. Y creo que también otra que es quizá la más práctica es que el estudiante tiene la oportunidad de pues llevar a cabo o poner en práctica aquello que está aprendiendo, ¿no? Y eso significa que desde el primer día que está estudiando, pues va a tener la oportunidad de reforzar. Quizá lo decíamos ahorita, ¿no? El ejemplo de las clases de teología pastoral o las clases de consejería en el que de repente uno está atorado con algún problema, no sabe qué hacer en una situación y resulta que justo en ese momento el maestro está hablando de cómo lidiar con eso, cómo tratarlo. Es algo único, ¿no? Para aquellos seminarios que tienen ese enfoque en el que quieren que el estudiante permanezca en la iglesia local y la iglesia se beneficie de eso, ¿no? Entonces esos son los tres que mencionaría, la supervisión pastoral, este, la iglesia se beneficia de la labor del estudiante y también el estudiante tiene la oportunidad de poner en práctica lo que está aprendiendo y de esa manera también reforzar, ¿no? El conocimiento. ¿Hay algo más, hermanos, que quisieran agregar? Yo, digamos, una de hablando de desventajas, ¿verdad? Es que se pierde
esa interacción con el profesor, ¿verdad? Muchas veces. Eh, eh, si son clases, o sea, en vivo, pues es parecido, ¿verdad? Eh, pero si son clases, pues grabadas, pues ahí sí se pierde esa interacción, preguntas que uno le pueden surgir durante el estudio, ¿verdad? Entonces, que uno las puede hacer por correo o por otros medios, ¿verdad? Que eso no se pierde, pero sí se pierde eso. Eh, lo más importante creo yo que es como decían, ¿verdad? La iglesia, pues tiene a su pastor ahí siempre, ¿verdad? O sea, no pierde ese hombre que se va a un lugar o a otro lado a estudiar, sino que está ahí constantemente con ellos, ¿verdad? Entonces, pero sí, una de esas desventajas es eso, ¿verdad? Que se tiene que tratar de aliviar de alguna manera para que el estudiante pues pueda sacar dudas, preguntas, ¿verdad? Que tenga en su estudio. Hermano Jorge, querías Sí, decir. yo diría, sumando a toda esta idea, pensemos en los beneficios, la cercanía con la iglesia local, el poder aprender disciplina, porque es fácil, con experiencia, ¿verdad?, de haber estado en muchísimos módulos de teología, es muy fácil estudiar teología una semana, y si estás dedicado a eso, pero la vida real se ve más como una persona que estudia a distancia, porque en medio de todas las locuras, ocupaciones, funerales, consejerías, uno tiene que buscar el tiempo para poder estudiar. Yo tengo recuerdos muy lindos del tiempo que trabajaba de manera bivocacional, el tener que llegar una hora antes que todos mis compañeros de trabajo a la oficina y abrir y ver al doctor Fred Malone cada mañana, por lo menos una hora, escucharlo, meditar, orar y luego empezar mi tiempo de trabajo. Y yo pensaba, ¿cuánta gente tiene que vivir así toda su vida? Y así debería vivir yo toda mi vida, sabiendo que a pesar de que haga lo que haga, el tener este tiempo de entrenamiento, de que mi alma sea guiada, confrontada, es tan importante. ¿Cuántas noches, lo que decía Eduardo, me identifico tanto, cuántas noches ver dormir a tu familia y luego bajar inmediatamente a tu oficina o a tu cuarto de estudio a seguir estudiando y al siguiente día más temprano que todos estudiando? Y es algo que se vuelve una cosa maravillosa, se vuelve una ofrenda de amor, de costo. Y está bien que sea así y tenemos que dar todo lo que podamos para que nuestra mente sea una mente entrenada y que no se acostumbre a simplemente no, pero hablar del infralapsarianismo en mi iglesia, ¿quién va a preguntarme sobre eso? O hablar de, no sé, cualquier cosa, pero aún así es parte de una mente que cuando entiende estas cosas, o por lo menos las ha tratado de entender, tiene una manera de entender los textos bíblicos y de aplicarlo a la vida de una manera mucho más profunda que alguien que no lo ha hecho. Y entonces, eso es lo que yo diría como una ventaja, es lo más parecido a la vida real, donde no es que sales de tu mundo y te vas 4 años a estudiar un lugar y vuelves, lo cual sería perfecto, entre comillas, ¿verdad? Porque la vida real nunca es así, nunca es así. Y hay tiempos así que Dios te regala en buena hora, pero la vida real es siendo papá hasta el día que el Señor tenga a todos nuestros hijos en casa y aún después siendo esposo, y todas esas cosas implican una forma distinta. Ahora, por el otro lado, hablando de las desventajas, yo estoy de acuerdo en que el hecho de no tener al profesor cerca o no tener a tus compañeros y ser desafiado con eso ayuda, pero por eso quiero hacer una propaganda santa. Haz todo para poder venir a alguno de los módulos presenciales. Haz todo para poder ahorrar dinero. Quizás no se está gastando en vivir en otro país. Ahórralo mensualmente como una cosa seria de poder decir, oye, yo quiero ir a Guadalajara cada vez que se celebra un módulo, cada vez que se hace, y ven a estar con nosotros, ven a conocernos, a estar con el pastor Héctor, con Irán, con los compañeros. Haz relaciones. Yo puedo decir que una de las cosas más preciosas que he podido disfrutar en estos años de seminario son las relaciones. Poder tener de profesor a Richard Barcelos y luego estar en su casa tocando el piano y comiendo queso italiano con él. Eso, que son cosas que surgen de una relación natural, de un estudiante a un profesor, y que el Señor abre puertas y comienza a darte relaciones preciosas. Y entonces, las relaciones son importantes, no son tan necesarias para que tú crezcas, porque Richard Barcelos no va a leer por ti los libros, ¿verdad? Tú puedes conocerlo y hacerle preguntas, pero también me ha pasado
que aún teniendo toda la cercanía, no tienes muchas preguntas para hacerle porque no has estado haciendo las tareas, o no has estado leyendo, o no has estado profundizando. Entonces es una cosa que va conectada, son las dos cosas. Y por eso te animo, ven a las clases, ven a conocernos, ven a pasar tiempo con nosotros esa semana, esos días. Pasa tiempo en el seminario, conoce y establece relaciones personales con los profesores y con los compañeros y con los directores, porque esas cosas realmente van a ayudar. Porque la idea es tener relaciones a largo plazo y no solamente beneficiarnos de una sola clase. Así que yo diría, sí hay desventajas, claro que las hay, pero no es que sea demasiado fan de la educación a distancia, pero sí lo soy. Creo que eso te ayuda, creo que eso te ayuda a encontrar una buena disciplina, pero también a poder disfrutar de profesores y de compañeros y de cosas que quizá sería diferente presencialmente, pero la realidad latinoamericana, y si nos estás escuchando con mucha atención, seguramente tú dices, sería lindo ir al seminario Sacra Teología, pero eso implica 4 años salir de mi casa y de mi iglesia. No puedo, yo soy pastor, tengo deudas, Nosotros te entendemos y es precisamente ese el punto. No, no tienes que hacerlo, pero una semana en el año sí puedes. Y si te esfuerzas y haces todo para estar ahí, es algo que sí se puede. Así que los animo a que puedan considerar eso también como algo bien importante en medio de esta formación teológica. Aprovechando la santa propaganda, déjenme compartirles algo. ¿Ahí lo ven o no? Vemos tu foto, Héctor, sí. Mi foto no. No, mentira. La foto tuya con ese libro en... Ah, ahí está la santa propaganda. Enero 31 a 4 de febrero. Una semana completa de martes a sábado estudiando teología con un hermano que viene desde Canadá, así que aparten sus lugares. Yo terminaría con este pensamiento que dabas, hermano. Me acuerdo que leí en un artículo, creo que fue en un artículo de RTS, Reformed Theological Seminary, de alguien que decía, ok, el seminario me llenó la cabeza, pero no me enseñó a ser pastor. Ahora salgo y dice, y no es que no recibí clases de escuela pastoral, de consejería y eso, pero simplemente se quedó aquí, nada más no lo practiqué durante 4 años. Y creo que la gran ventaja de estudiar a distancia es que, quieras o no, digo, a veces no con mucho ánimo, ¿sí? Porque estás estudiando bien emocionado tu teología y una llamada y pastoral y demás, pero creo que ese es el beneficio que te hace hacer lo que estás haciendo para lo que lo estás haciendo, ser un buen pastor, ¿sí? O un buen miembro de la iglesia. Nosotros queremos poner un énfasis en este proyecto de Sacra Teología, tanto en la educación teológica para pastores, pero también para animar a otros hermanos que no tengan quizá un llamado, pero quieran ayudar a su iglesia creciendo en teología para sus familias y demás, pues que puedan involucrarse en uno de los programas que ofrecemos. Hermanos, ha sido un placer. Muchas gracias por ayudarnos a hacer este video.